Les voy a ir transmitiendo algunas preguntas, lo que yo siempre decía esto, que seamos breves porque vamos corriendo a hacer los tiempos como siempre. Voy a empezar por vos, Marcela. Te voy a unir dos preguntas que no tienen mucho que ver entre las dos, pero bueno. Una habla, que es algo muy puntual, y es lo mismo déficit cognitivo leve que deterioro cognitivo leve, y que es una confusión bastante que se da muchas veces cuando no están formados en el área. Y otra es que existe una relación entre infecciones de transmisión sexual y demencia. ¿Sí? Te digo, por ejemplo, en Argentina, dentro del protocolo de laboratorio, se pide siempre HIV, por ejemplo. Sí, en realidad no existe, si queremos hablar de criterios diagnósticos, una diferencia entre déficit cognitivo y deterioro cognitivo. No hay tal. El término, la acepción en inglés es mild cognitive impairment, o sea que en realidad toda queja de memoria referida por el paciente o el informante que conoce al paciente o que nosotros los clínicos hubiéramos percibido, tiene que ser evaluada, ¿no? Y en realidad cuantificada, digamos, para de los test psicométricos, confirmada, y si esta la hemos encontrado, pues entra como diagnóstico de deterioro cognitivo leve. No hay esa excepción de diferencia entre déficit y deterioro en el tema, en el lenguaje español, ¿no? Y respecto al otro tema de las infecciones, sí, en realidad los exámenes neurocognitivos, neuropsicológicos, la entrevista clínica siempre tiene que estar seguida de una batería de test, ¿no? Tenemos que descartar las famosas procesos neurodegenerativos reversibles, ¿no? Descartar que hay un problema de hipotiroidismo, deficiencias de vitaminas que sabemos que también producen déficits cognitivos, de infecciones, y dentro de estas se hace descarte de VIH y de sífilis, está dentro del protocolo de evaluación. Y más bien para hacer una correlación entre lo que es infecciones y neurodegeneración, pues todo aquello que origine inflamación en general, y dentro de ellos neuroinflamación, todos los procesos infecciosos y no infecciosos que inflaman crónicamente, hoy por hoy están reconocidos como agentes que producen neurodegeneración. Entonces sí es importante, por lo tanto, también tener en pie de que controlar las enfermedades lo mejor posible para evitar ese proceso de inflamación. Muchas gracias. Hay algunos que están levantando su mano como para hacer preguntas. Les recuerdo que las preguntas solamente vía chat y elijan cuál de los dos chats les es más cómodo para poder hacerlo. Roberto, voy con vos. Te vuelvo a pedir disculpas porque arrancamos tu video ahí con un problemita, pero habíamos calculado el tiempo de la presentación. Eh, Hay una pregunta que tiene que ver con esto de ese que se confunden trastornos de deterioro cognitivo, perdón, conductual leve como manifestación de demencia con alguna síntoma más complicado, a veces como un deterioro más psiquiátrico. ¿Sí? Muchas veces hay sobremedicados a los pacientes. Bueno, la pregunta justamente es esa, ¿cómo poder diferenciar un deterioro conductual leve de una manifestación más de tipo psiquiátrica, psicosis? A ver, mira, es muy difícil poder diferenciar, sobre todo en el caso de los trastornos psiquiátricos de inicio muy tardío. La gran mayoría de estos episodios, principalmente muchas veces psicóticos, en aquellos pacientes que no hay antecedentes personales ni antecedentes familiares. A ver, en realidad lo que esto nos obliga siempre, y de ahí importante este constructo, es que finalmente siempre tenemos que hacer el diagnóstico diferencial ante la presentación de patología psiquiátrica en personas mayores, sobre todo en aquellos que no existen antecedentes de trastornos previos. Ahora, muchas veces, independiente de eso, incluso en episodios maníacos en pacientes, por ejemplo, con trastorno bipolar, nosotros igual hacemos un diagnóstico diferencial de ese episodio. ¿Sí? Entonces, la idea acá es más que diferenciar, porque clínicamente se hace muy difícil. De hecho, a nosotros lo que nos pasa en el hospital, y que de hecho nosotros hacemos un seguimiento con evaluación neuropsicológica, evaluación clínica de los pacientes, es porque el diagnóstico muchas veces es más bien longitudinal que al corte. Ahora sí, muchas gracias, dejé el micrófono apagado. Liliana,
Hay una pregunta para vos que tiene que ver con el tema de los audífonos, ¿sí? Y se habla si hay algún tipo de audífono recomendado especialmente para personas que tienen o demencia o trastornos cognitivos o conductuales. Bien, los audífonos son seleccionados de acuerdo a las condiciones de cada persona. No existe un audífono que yo diga, este es para personas con demencia o con trastornos cognitivos específicamente, porque básicamente la función de ellos es amplificar el sonido y van dentro del oído y van de acuerdo a las condiciones físicas, manuales de cada una de las personas, e incluso desde el punto de vista cognitivo, he allí la importancia de la detección temprana. Si nosotros hacemos una detección temprana de la pérdida auditiva, incluso antes de que inicien los signos de deterioro cognitivo o que exista, empiece a evidenciarse la demencia como tal, vamos a lograr una adherencia previa a los audífonos de parte del paciente. Adicional a eso, pues tenemos que involucrar al cuidador futuro. Entonces, a medida que la situación se nos va volviendo un poco más compleja desde el punto de vista cognitivo, tenemos que ir involucrando al cuidador, porque ya el paciente ya usa sus audífonos, ya hace parte de su condición diaria y está totalmente adherido, así como nosotros usamos las gafas. Solo que aquellos aspectos como la limpieza, el cambio de baterías, que incluso ese cambio de baterías hoy en día no es algo tan complejo porque ya existen los audífonos recargables como los celulares. Entonces eso es un factor que ya estamos obviando casi que todo el tiempo, y es allí donde el cuidador se convierte en la persona o en el primer respondiente hacia garantizar que las condiciones acústicas diarias de los audífonos o de los amplificadores auditivos estén adecuadas. Pero audífonos que no tengan que utilizar una manipulación como tal, que sean fijos allí, no existen porque no son implantables. Los únicos que podríamos tener allí, pero igual necesitan un mantenimiento, una recarga de pilas, son los implantables, pero tal vez no sería este el caso específicamente. Bueno, muchas gracias. Hay otra pregunta que ahí puede ser para Marcela, puede ser para Roberto, también puede ser para Eliana, porque habla de evaluación para personas analfabetas, evaluaciones neuropsicológicas para personas analfabetas. Creo que por lo menos yo hago neuropsicología, es lo peor que puede pasar es una persona analfabeta porque hay muy pocas herramientas para evaluar más allá de lo que uno puede hacer de entrevista. No sé ustedes si tienen alguna experiencia o una evaluación especial. Fernanda, como una pregunta para los tres, una respuesta rápida y precisa para cada uno, por favor. Exacto. Definitivamente la entrevista clínica sigue siendo el gol estándar, especialmente para esas personas con algún tipo de peculiaridades, pero un test que se está validando y usando mucho en Perú, y lo coloqué en la exposición, es el RUDAS, ¿no? El ROUL es un test australiano diseñado específicamente para población analfabeta y que en Perú ha sido validado en una población analfabeta urbana o con 3 años o menos de educación, ¿no? Pero faltaría probarlo en población rural, con muy buena sensibilidad. Gracias. En Colombia, pues yo no soy neuropsicóloga, yo soy neurocientífica, pero los neuropsicólogos utilizan en Colombia el Neuronorma Colombia y él está clasificado de acuerdo a los niveles educativos de las personas. Entonces tiene una adaptación para ello, desde el punto de vista cognitivo. Desde el punto de vista auditivo, para evaluar como tal, no necesita, son respuestas conductuales como tal, realmente. Muchas gracias, Liliana. No sé si vos, Roberto, querés sumar algo. Acá en Argentina no hay evaluaciones para deterioro, a ver, para analfabetos, hay adaptaciones, pero no hay ninguna validada y certera. Sí, en el caso nuestro, más bien es entrevista clínica y muchas veces como screening o se ocupa el de Pfeiffer, porque que también en población analfabeta es difícil, sobre todo con la parte de los cálculos. Bueno, muchísimas gracias a los tres, a los cuatro también. Está el doctor Diacub que no pudo participar. Había una charla de sexualidad, no la hice para ninguno de los cuatro, ¿sí? Que contactará después, ahí el doctor dejó su mail, se la puede hacer tranquilamente por ahí. Bueno, te dejo, Rafael, hacer el cierre. Muchas gracias por participar. Sí, bueno, lo primero, agradecer la participación de los académicos de este bloque, de Beatriz Marcela Mar, geriatra de Colombia, perdón, de Perú, Roberto Zunkel,
psiquiatra de Chile, Liliana Acli, fonoaudióloga de Colombia, y Ricardo Yacoub, psicólogo de Argentina, todos académicos RIESLAC. Y aquí es importante destacar que siempre en nuestras jornadas contamos con participación de un académico del área de geriatría. En este caso nuestra invitada especial es la geriatra Marcela Mar. Todos los demás académicos somos del área de gerontología.